Estaba en Barcelona, vagando sin rumbo por las calles estrechas y oscuras. Me pesaba el corazón, aplastado por el vacío de una vida solitaria. En uno de mis vagabundeos, me topé con una pequeña librería escondida en un callejón. La entrada era estrecha, casi invisible, y la puerta crujía como si nunca la hubieran abierto. Dentro, el olor a papel viejo y polvo me envolvió. Rebusqué en las estanterías, perdiendo la noción del tiempo, hasta que un viejo libro llamó mi atención. La cubierta de cuero estaba desgastada, pero los símbolos grabados en ella desprendían un aura de misterio. Abrí el libro y, en sus páginas amarillentas, encontré un ritual para invocar a un demonio y hacer un pacto. Me invadió la desesperación. Estaba cansada de la soledad y la falta de amor. Sin pensar en las consecuencias, decidí llevar a cabo el ritual. Volví a mi casa junto al mar, donde el sonido de las olas rompiendo en las rocas era mi único consuelo. Lo preparé todo según las instrucciones del libro. La noche era oscura y el viento aullaba como un animal herido. La luz de las velas parpadeaba, proyectando sombras danzantes en las paredes. El corazón me latía con fuerza. Mientras pronunciaba las viejas palabras olvidadas, el aire se volvió pesado y un escalofrío helado me recorrió la espina dorsal. Estaba sola, pero sentía la presencia de algo más, algo muy antiguo y poderoso. En el silencio de la noche, mi alma anhelaba un amor que estaba dispuesta a buscar a cualquier precio. En mitad de la noche, me desperté con un intenso escalofrío que parecía emanar de lo más profundo de mi ser. El silencio solo se veía interrumpido por el sonido de las olas al romper en la playa cercana. Me levanté de la cama, guiado por una extraña sensación, como si algo o alguien me observara. La oscuridad de la habitación parecía más densa, casi palpable. Fue entonces cuando me di cuenta de que había una figura sombría frente a mí. Mi corazón se aceleró, la presencia era innegable, y un miedo primario se apoderó de mí. La figura, envuelta en sombras, emanaba un aura de maldad y poder. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda cuando la entidad se presentó como Belial. El nombre sonaba antiguo, cargado de un mal ancestral. Me ofreció la oportunidad de tener el amor que tanto deseaba. Una proposición tentadora, pero al mismo tiempo aterradora. Desesperada y sola, no lo dudé. Cogí un cuchillo y, con un gesto decidido, me hice un corte en la palma de la mano. Resumó sangre caliente, y con ella, firmé el pacto. La oscuridad que rodeaba a Belial pareció intensificarse, como si aquel acto hubiera sellado un oscuro destino. Una sonrisa siniestra se formó en el rostro indistinto de la entidad antes de desaparecer, dejándome solo, pero con la promesa del amor. La noche pasó aturdida. La figura de Belial seguía atormentando mis pensamientos, pero la esperanza de encontrar el amor me daba fuerzas. Sin embargo, una parte de mí sabía que el precio sería alto, que las consecuencias podrían ser devastadoras. Volvió a reinar el silencio, pero sabía que nada volvería a ser lo mismo. El pacto estaba hecho, y yo estaba a merced de las fuerzas que había invocado. Aquella noche, marcada por el encuentro con Belial, fue el comienzo de un viaje que cambiaría mi vida para siempre. El pacto sellado con sangre era un vínculo irrompible, y las sombras que se desvanecieron en el aire dejaron un rastro de miedo y expectación. El amor que tan desesperadamente deseaba estaba a mi alcance. Pero, ¿a qué precio? Solo el tiempo lo diría. Al día siguiente del pacto, conocí a María. Era encantadora, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Había algo misterioso en ella que me atraía profundamente. No tardamos en enamorarnos. Nuestra relación era intensa, como una llama que ardía sin cesar. Sin embargo, empecé a notar cosas extrañas en María. A veces se despertaba en mitad de la noche con pesadillas violentas, gritando y forcejeando. Otras veces tenía lagunas de memoria. Olvidaba momentos importantes y conversaciones enteras. Estos comportamientos empezaron a preocuparme. Intenté hablar con ella, pero María no parecía recordar nada. Era como si faltara una parte de ella, atrapada en algún lugar lejano. Aún así, nuestro amor crecía y yo me sentía cada vez más unido a ella. Pero había una sombra constante en nuestra relación, la sensación de que algo terrible estaba a punto de ocurrir. Recuerdo una noche en particular en la que María se despertó gritando. Tenía los ojos vidriosos y murmuraba palabras incomprensibles. Cuando por fin conseguí calmarla,
No recordaba nada. Fue entonces cuando empecé a sospechar que ocurría algo más siniestro, algo que podría tener que ver con el pacto que había hecho. Empecé a investigar, buscando cualquier pista que pudiera explicar el extraño comportamiento de María. Cada día que pasaba, aumentaba mi preocupación. Veía sufrir a María, y eso me destrozaba por dentro. Sabía que tenía que encontrar una solución, pero no sabía por dónde empezar. El miedo y la culpa empezaron a consumirme. Había condenado a la mujer que amaba a un destino terrible. Cada vez sentía más que estábamos atrapados en una oscura trampa, y que el precio a pagar sería demasiado alto. Mi mente estaba en constante tormento. Las noches eran largas y llenas de sombras, y empecé a perder la noción de lo que era real. El amor que sentía por María era lo único que me mantenía unido, pero también era la fuente de mi mayor desesperación. Sabía que tenía que actuar con rapidez antes de que fuera demasiado tarde. El pacto que había hecho con la esperanza de encontrar el amor parecía ahora una maldición que nos arrastraba a un abismo sin fin. Me desperté en mitad de la noche, con un inexplicable escalofrío recorriéndome la columna vertebral. A mi lado, María estaba sentada en la cama, con los ojos vidriosos e inexpresivos. Murmuraba palabras que no entendía, pero cuya cadencia me resultaba familiar. Fue entonces cuando me di cuenta. Estaba repitiendo una frase del ritual que yo había realizado semanas antes. Mi corazón se aceleró, y un miedo ancestral se apoderó de mí. La llamé por su nombre, pero no respondió. Parecía que su mente estaba en otra parte, en algún lugar oscuro e inaccesible. Las palabras salieron de su boca como un hechizo, y sentí la presencia de algo maligno en la habitación. El aire estaba cargado, y un olor a azufre invadió mis fosas nasales. Era como si el mismísimo infierno se hubiera infiltrado en nuestro santuario de amor. Mi desesperación crecía por momentos. Necesitaba comprender lo que estaba ocurriendo. María, mi dulce María, estaba siendo utilizada como peón en un juego macabro que yo misma había iniciado. El peso de la culpa era insoportable. Me levanté rápidamente e intenté sacudirla, pero sus ojos permanecían vacíos, como si su alma estuviera ausente. Fue entonces cuando recordé el viejo libro, el que me había prometido amor eterno. Corrí hacia la estantería y lo abrí con manos temblorosas. Las páginas estaban ahora manchadas y gastadas, pero sabía exactamente dónde buscar. Allí estaba la frase que María había repetido incesantemente, una invocación que no acababa de comprender. Pero lo que más me asustó fue la revelación que siguió. María estaba siendo controlada por fuerzas contra las que yo no podía luchar sola. El miedo se convirtió en pánico. Tenía que encontrar una solución antes de que fuera demasiado tarde. Cada segundo que pasaba, sentía que María se alejaba más, consumida por algo que no podía ver. La habitación parecía encogerse, las sombras se alargaban y bailaban en las paredes, como si se burlaran de mí. Agarré las manos de María, ahora frías como el hielo, y me prometí que la salvaría, costase lo que costase. Pero en el fondo, una voz me susurró que las fuerzas que había despertado eran implacables, y en ese instante me di cuenta de que el amor que tanto había anhelado se estaba convirtiendo en una pesadilla de la que tal vez nunca despertaría. La desesperación se apoderó de mí al darme cuenta de que estaba atrapada en una pesadilla sin fin. Mi casa, antes un refugio, era ahora un laberinto de horrores. Las paredes parecían vivas, palpitaban como si tuvieran corazón propio. Cada noche sangraban, un líquido oscuro y pegajoso que rezumaba lentamente, impregnando el aire de un olor metálico y nauseabundo. Susurros incesantes resonaban por los pasillos, voces que no podía identificar, pero que hablaban directamente a mi alma, me llamaban por mi nombre, susurrándome oscuros secretos y promesas de tormento eterno. Mi sueño estaba atormentado por pesadillas, visiones de demonios y almas perdidas, todas ellas señalando mi fracaso al romper el pacto. Lo intenté todo para deshacer el pacto, consulté libros antiguos, busqué ayuda en iglesias e incluso intenté exorcismos improvisados, pero nada funcionó. La presencia maligna en mi casa no hizo más que intensificarse. Empecé a perder la noción del tiempo, y los días se mezclaban con las noches en un ciclo interminable de terror. María, mi amada, siempre estaba en mi mente, pero su presencia física era cada vez más rara. Cuando aparecía,
Sus ojos estaban vacíos, como si su alma ya hubiera sido consumida por las fuerzas que yo invocaba. La culpa me carcomía por dentro, sabiendo que mi búsqueda desesperada de amor nos había condenado a ambos. Mis intentos de escapar fueron inútiles. Cada vez que intentaba salir de la casa, algo tiraba de mí hacia atrás, como si unas cadenas invisibles me retuvieran allí. La casa parecía tener mente propia, riéndose de mis intentos fallidos de escapar. Las sombras bailaban en las paredes, formando figuras grotescas que parecían deleitarse con mi sufrimiento. La desesperación se convirtió en mi compañera constante. Mis días estaban llenos de miedo paralizante y mis noches de gritos silenciosos. Cada sonido, cada movimiento en la oscuridad, era un recordatorio de que había hecho un pacto con algo más allá de la comprensión humana. La soledad era abrumadora. Mis intentos de establecer contacto con el mundo exterior se topaban con el silencio o con risas macabras. La realidad se desintegraba ante mis ojos y sentía que me succionaba un abismo sin fin, un lugar donde la esperanza no tenía cabida. Mi cordura pendía de un hilo. Cada segundo que pasaba, la sensación de ser observada se intensificaba. Sentía que unos ojos invisibles me juzgaban, riéndose de mi desgracia. A cada paso, sentía un escalofrío helado que me recorría la espina dorsal, como si la muerte misma se aproximara. En lo más profundo de mi ser, sabía que el pacto no podía romperse sin un precio terrible, pero ¿qué otra cosa podía hacer? Estaba atrapada en un ciclo de horror que yo misma había iniciado. La desesperación me consumía, y lo único que me quedaba era afrontar las consecuencias de mis actos, aunque eso significara un destino peor que la muerte. La casa, ahora reflejo de mi alma atormentada, parecía anhelar mi destrucción, y yo, un hombre que solo quería amor, me veía condenado a un destino de sufrimiento eterno, sin esperanza y sin salvación. Desde aquel fatídico día en que realicé el ritual, mi vida se ha convertido en una pesadilla eterna. Una mañana me desperté y encontré a María a mi lado. La cama estaba fría, las sábanas desordenadas y el silencio en la casa era ensordecedor. La busqué por todas las habitaciones, pero era como si nunca hubiera existido. Cada día que pasaba, mi mente se deterioraba, el tiempo perdía su sentido. No sabía si era de día o de noche, si habían pasado horas o días. Los recuerdos de María, antes tan vívidos, eran ahora solo sombras nebulosas. Caminé por los pasillos de la casa, que parecían extenderse sin fin, cada paso resonando en el vacío. La soledad me consumía, me aislé del mundo, intentando desesperadamente encontrar una solución. El viejo libro que me había conducido a este infierno parecía reírse de mí, con sus páginas en blanco, como si nunca hubieran contenido información alguna. Pasé noches en vela intentando descifrar cualquier pista, cualquier palabra que pudiera traer de vuelta a María. La casa que había sido mi refugio era ahora mi prisión. Las paredes parecían cerrarse sobre mí, y el susurro incesante no me dejaba en paz. El sonido de risas maliciosas y gritos lejanos me torturaba constantemente. Cada rincón de la casa estaba impregnado de una presencia maligna, una energía que succionaba mi fuerza vital. Mi mente estaba al borde del colapso. Empecé a cuestionarme mi cordura. ¿Existía realmente María? ¿O solo era una creación de mi mente desesperada? Cada día, la línea entre el sueño y la realidad se hacía más delgada. Mis intentos de salir de casa siempre se veían frustrados. Era como si una fuerza invisible me mantuviera atrapada allí. La desesperación me llevó a tomar medidas extremas. Grité, supliqué, lloré, pero no obtuve respuesta. Mi única compañía eran las sombras que se movían por las paredes, burlándose de mi dolor. Sentía que el peso de la culpa me aplastaba, consciente de que mi búsqueda de amor nos había condenado a un destino peor que la muerte. Cada día, la oscuridad se hacía más profunda y la esperanza se desvanecía. Estaba sola, perdida en un laberinto de tormento. Lo único que me quedaba era la determinación de encontrar la forma de salvar a María, aunque me costara el alma. Sabía que el tiempo se agotaba y que mi cordura pendía de un hilo delgado y frágil. Las visiones empezaron como pequeños destellos, casi como sueños, pero se intensificaron rápidamente. Vi a María en un lugar oscuro, un infierno personal que parecía diseñado para romperte el alma.
Las imágenes eran tan vívidas que podía oler el azufre y oír los gritos de agonía. Cada visión era más perturbadora que la anterior, y mostraba a María siendo torturada de formas inimaginables. La culpa empezó a corroer mi cordura. Me sentía responsable de cada grito, de cada lágrima, de cada momento de su sufrimiento. Las visiones no me dejaban en paz. Aparecían en cualquier momento, ya fuera en medio de una siesta o mientras miraba el mar por la ventana. Las aguas, antes tranquilizadoras, parecían reflejar ahora el tormento que yo había causado. María parecía atrapada en una pesadilla interminable, y yo no podía hacer nada para salvarla. Las imágenes mostraban cadenas que desgarraban su carne, llamas que quemaban su piel, y criaturas oscuras que se reían de su sufrimiento. Cada visión era un golpe en mi alma, cada detalle una nueva puñalada en mi corazón. Mi mente empezó a desmoronarse, la realidad y la ilusión se mezclaban, y ya no sabía que era real. Las paredes de la casa sangraban, y los incesantes susurros se convirtieron en gritos. Mi propia voz resonaba en mi cabeza, repitiendo los errores que me habían llevado a esta situación. Me sentí atrapada en un ciclo de desesperación y culpa. Las visiones se hicieron insoportables. Vi a María suplicando ayuda, con los ojos llenos de dolor y desesperación. Cada vez que intentaba tenderle la mano, se deshacía en cenizas, dejándome sola en un vacío abisal. La culpa me asfixiaba, y sabía que todo era culpa mía. Cada visión era un cruel recordatorio del pacto que había hecho, del precio que había pagado por un amor que ahora parecía una maldición. No podía dormir, comer ni pensar en otra cosa que no fueran las visiones de María sufriendo. Me sentía prisionera en mi propia casa, rodeada de demonios invisibles que se alimentaban de mi agonía. Cada día que pasaba, mi cordura se me escapaba de las manos, mientras que la culpa me consumía por completo. Fue en una noche sin luna, cuando la desesperación me había consumido casi por completo, cuando encontré un pasaje oculto en el viejo libro. Era una esperanza sombría, pero la única que me quedaba. Las páginas amarillentas hablaban de un ritual de sacrificio, una oportunidad de deshacer el pacto con Belial. La lectura era clara. Tenía que realizar el ritual en una noche concreta, y para ello debía ofrecer mi propia alma. Me temblaban las manos mientras asimilaba cada palabra. La idea de perder mi alma era aterradora, pero la idea de que María sufriera para siempre era peor. El ritual era complejo, con símbolos ancestrales y cánticos que me erizaban la piel. Sabía que el precio sería alto, pero estaba dispuesta a pagarlo. La culpa por el sufrimiento de María era insoportable, y no veía otra salida. Los días siguientes fueron un tormento. Cada minuto me parecía una eternidad, mientras esperaba la noche del ritual. Mi casa, ya deformada por los horrores del pacto, parecía palpitar con una energía maligna, como si supiera lo que planeaba. Los susurros en las paredes se intensificaron, y las visiones de María se hicieron más frecuentes y dolorosas. Vi su rostro contorsionado por la agonía, sus ojos vacíos suplicando que los liberara. La preparación del ritual era un proceso insoportable. Cada símbolo dibujado en el suelo parecía absorber un poco de mi esencia, dejándome más débil y desesperada. Las velas negras que había comprado en una tienda esotérica proyectaban sombras grotescas en las paredes, y el olor del pesado incienso impregnaba el aire, haciendo que la atmósfera fuera aún más sofocante. La noche señalada, me senté en el centro del círculo dibujado con sangre, mi propia sangre. El libro que tenía delante se abrió en la página del ritual. Las palabras en latín salieron de mi boca como veneno, cada sílaba una puñalada en mi alma. El aire que me rodeaba se volvió denso, casi palpable, y sentí que la presencia de Belial se acercaba. A cada momento que pasaba, crecía la sensación de que algo monstruoso estaba a punto de suceder. La casa parecía viva, sus paredes palpitaban como un corazón maligno. Sabía que no había vuelta atrás, era todo o nada. Mi última esperanza estaba allí, al alcance de la mano, pero el precio era mi propia condenación. Los cánticos se intensificaron y sentí que un dolor punzante me recorría el cuerpo. Era como si me arrancaran el alma. El sacrificio estaba en marcha, y solo podía esperar que funcionara. El mundo que me rodeaba empezó a oscurecerse, y supe que estaba a punto de enfrentarme al destino más oscuro de todos. La noche del ritual
Yo era una mezcla de miedo y esperanza. Lo preparé todo según las instrucciones del viejo libro. La luna llena iluminaba la casa, pero su luz parecía distorsionada, como a través de un velo de oscuridad. Mi corazón se aceleraba y me temblaban las manos mientras dibujaba los símbolos en el suelo. Cuando empecé a cantar las palabras del ritual, sentí que se acercaba una presencia maligna. La temperatura de la sala descendió drásticamente y mi aliento se convirtió en vapor en el aire helado. Las paredes parecían vivas, vibrando con una energía siniestra. Susurros indistintos resonaban a mi alrededor y las sombras bailaban en los bordes de mi visión. Con cada palabra que pronunciaba, las visiones se volvían más aterradoras. Vi a María en un lugar oscuro, con los ojos vacíos y llenos de dolor. Me tendía la mano, suplicando ayuda. La culpa me desgarraba por dentro, pero sabía que no podía detenerme. Tenía que terminar el ritual. La presencia maligna era cada vez más fuerte, como si una fuerza invisible se apoderara de la casa. Sentía una presión abrumadora en el pecho que me dificultaba la respiración. El aire a mi alrededor parecía vibrar con energía malévola, y supe que no había vuelta atrás. Continué con el ritual, y mis palabras salían en un ronco susurro. De repente, un dolor punzante me recorrió el cuerpo, como si me estuvieran desgarrando por dentro. Caí de rodillas, pero mantuve la voz firme. La casa tembló y oí el ruido de las paredes al romperse, como si la propia estructura se estuviera desmoronando. La presencia maligna era ahora palpable, una sombra espesa y fría que me envolvía. Me sentía al borde del abismo, a punto de ser consumida por la oscuridad, pero seguía adelante, decidido a salvar a María a cualquier precio. En ese momento, el dolor se intensificó y todo mi cuerpo pareció arder. Con cada palabra final del ritual, la presión aumentaba y me sentía como si me arrastraran hacia un vórtice de oscuridad. Mi cuerpo temblaba y la visión de María se hizo más clara, casi tangible. Estaba cerca, pero al mismo tiempo era inalcanzable. El dolor y la desesperación se fundieron en una única sensación abrumadora. Cuando pronuncié las últimas palabras del ritual, una explosión de luz y oscuridad me envolvió. Sentí como si me desintegraran, pieza a pieza. Mi visión se oscureció y lo último que vi fue el rostro de María, con los ojos llenos de dolor y desesperación. Luego todo desapareció y me tragó la oscuridad. La sensación de vacío era absoluta, como si me arrancaran el alma del cuerpo. La oscuridad me envolvió por completo, y lo único que quedaba era el sonido de mi propio corazón, que latía cada vez más débilmente, hasta que no quedó más que un silencio sepulcral. Estaba arrodillada en el frío suelo, con el viejo libro abierto ante mí. Las velas parpadeaban, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de la casa. Cada palabra que pronunciaba parecía carcomerme el alma, pero seguía adelante, impulsada por la desesperación. Sentía que una presencia maligna crecía a mi alrededor, asfixiándome. Cuando el ritual estaba a punto de terminar, un escalofrío me recorrió la espalda. El aire se volvió pesado, cargado de una energía oscura y visceral. Empecé a ver borroso, y por un momento creí que iba a desmayarme. Pero entonces vi a María. Sus ojos, que antes brillaban con vida, eran ahora vacíos charcos de oscuridad. Susurraba mi nombre. Su voz era un eco lejano e inquietante. Me di cuenta, demasiado tarde, de que me habían engañado. El ritual, que yo había creído nuestra salvación, en realidad nos había condenado. Las sombras se cerraron a nuestro alrededor, tragándoselo todo. Intenté gritar, pero el vacío acalló mi voz. María estaba allí, tan cerca y sin embargo inalcanzable. El dolor de sus ojos era un reflejo de mi propio tormento. Las paredes de la casa palpitaban, como si fueran un organismo vivo que se alimentaba de nuestra desesperación. El suelo se abrió bajo mis pies, y me sentí como si me arrastraran a un abismo sin fin. La oscuridad era total, asfixiante. El sonido de susurros malignos llenaba mis oídos. Cada palabra era una flecha envenenada clavada en mi mente. Intenté alcanzar a María, pero una fuerza invisible me mantenía alejado. Cada intento de acercarme se veía frustrado por las sombras que se materializaban, bloqueando mi camino. Mi corazón latía con fuerza. La sensación de impotencia aplastaba mi voluntad. Reinaba un silencio sepulcral.
solo roto por los lamentos lejanos de María. Entonces todo se apagó. Lo último que vi fue su rostro, deformado por el dolor y el horror. La oscuridad nos consumió, y supe que estábamos perdidos para siempre. No había esperanza, solo sufrimiento eterno, y así caímos juntos en el abismo sin fin, nuestras almas, entrelazadas en un tormento eterno, prisioneros de las sombras y el silencio.